Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net, y como veis un poquito en el título me he comprado una Xbox Series S en 2023 y lo que quiero comentaros es los motivos por los cuales me he comprado esta consola. Todo esto empezó en Navidades cuando me tenía que comprar un mando porque el que tenía de la 360 se había roto, ya no funcionaba y tenía que comprarme un mando nuevo. Entonces estuve mirando un poquito los mandos de Xbox, que son los que más me gustan, personalmente para mí son los más cómodos, los que más he utilizado. Y estoy mirando un poquito los precios y vi que más o menos rondaban aproximadamente los 50-60 euros. Entonces pensé en comprarme uno. Pero mirando en algunos foros vi que había gente que se había estado comprando la Xbox de segunda mano a unos 150 euros. Claro, esto es interesante porque estamos hablando de la Xbox Series S, una consola que es, entre comillas, de nueva generación, es menos potente que su hermana mayor, pero que está preparada para la nueva generación. De hecho, la arquitectura es muy similar a la de su hermana mayor, simplemente decae un poco en el tema gráfico y en la RAM. Entonces, estuve pensando que qué utilidades podría tener si me comprara esta consola. Yo soy usuario de PC, soy más jugador de PC, siempre me ha gustado el PC, pero he tenido otras consolas que os he traído aquí. Tuve la One, tuve la Play 4, estas ya las vendí porque llegó un momento en que jugué lo que quería jugar y ya no las usaba. Y ya estaba pensando qué beneficios podría tener o qué me podía aportar la consola, ¿vale? Y en primer lugar era el mando. Y en segundo lugar era el precio, que es precisamente lo que os he contado, prácticamente por 100 euros más de lo que me costaría directamente comprarme el propio mando. Ya tendría directamente la consola. Una consola con mando sería de segunda mano, no sería nuevo, pero mirando bien un poco las características podemos encontrar productos muy interesantes, ¿vale? ¿Qué otros elementos me han convencido para comprarme esta consola? Pues entre otros es tanto el consumo, que es una de las consolas que menos consumen, no llega a los 100 vatios, como el calor que genera. Comparado con, por ejemplo, un ordenador como el que yo tengo, pues genera muchísimo menos calor y eso en verano se nota mucho. Mi ordenador se pone a temperaturas muy altas al ser veranos, es una zona de España muy calurosa y eso hace que el ordenador pueda llegar a los 90 grados, más o menos. Curiosamente, en invierno, como mucho, jugando a tope y todo eso, no pasa de los 50, 60 alguna vez. Entonces, es uno de los motivos por los cuales me está interesando esto y es precisamente para que el ordenador no sufra tanto jugando en verano y poder jugar directamente en mi televisor o incluso en el monitor del ordenador, pero conectándolo directamente a la consola. Otro de los motivos es Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate se puede utilizar en varios dispositivos, yo lo tengo para PC, es un servicio que me encanta y de esta manera podría también utilizarlo en la consola, o sea, estaría directamente usando todos los juegos que ya tengo en este servicio en el otro dispositivo sin tener que comprarme un nuevo catálogo, como por ejemplo me pasaría si quisiera comprarme una PlayStation, por ejemplo. Además de que como los juegos de PlayStation con el tiempo ya salen en PC, pues tampoco tengo tanta necesidad. ¿Por qué me compraría esta consola? Es una consola que, como ya he dicho, es baratita, es una consola que será una secundaria, que lo usaré de vez en cuando. También muchas veces jugaré con el ordenador, aunque miraré que no sean juegos de tanta carga gráfica para que no se ponga el ordenador tan a tope cuando trabaja. Y por ese motivo me interesaba esta consola. Tema de retrocompatibilidad, tenemos retrocompatibilidad con un montón de juegos de la 360. Yo tengo un catálogo de cuando tenía el Games with Gold que los podías ir guardando y son un montón de juegos que tengo ahí listos y preparados para jugar cuando quiera. Entonces, es otro punto a favor. Podríamos también hablar del catálogo que viene con todos los juegos de Bethesda, que quizás en el futuro también estén los juegos de Activision, y es otra opción. Y luego además podríamos hablar de la emulación. Esta consola tiene algunas apps de Windows y además se podría emular diversas consolas como pueden ser la Game Boy, la NES, la Sega y otros tipos de consolas. No sé cómo anda muy bien ese tema porque anda que lo pusieron un tiempo, luego andaban intentando quitarlo, etcétera. Pero creo que se pueden hacer cosillas aún interesantes con ella, sobre todo para trastearla un poco. Así que creo que son motivos suficientes. Un precio totalmente competitivo que permite de hecho a mucha gente entrar en la nueva generación. Si gente que no tiene a lo mejor demasiado dinero con esta consola puede entrar en la nueva generación. Un mando que personalmente para mí es fantástico. Mucho menos consumo, tanto eléctrico, que sabemos cómo está la factura, como de calor. Y un gran pack de juegos con el sistema Ultimate, que además de poder jugar juegos de salida, como por ejemplo Starfield cuando salga, pues puedes jugar a un gran catálogo que ya tiene metido dentro. Esta consola tiene menos disco duro de lo normal, tiene aproximadamente unos 320 o 350 gigas libres para juegos. Creo que para alguien que juega esporádicamente en consola es algo suficiente. Yo seguiré jugando en PC, simplemente que a veces jugar en consola. Si no, se le puede meter un disco SSD externo para muchísimos juegos, sobre todo los más antiguos. A lo mejor la mejor opción es los AAA y los juegos más modernos que más requieran de ello, meterlos en la interna y los demás pues usarlos en una memoria externa.
Y como ya he dicho, un catálogo fantástico. Para mí son muchísimos puntos los que me dan la opción a comprarme esta consola. Hay muchos otros motivos. Gente que quiere jugar simplemente tiene la consola de Sony y quiere jugar a juegos del catálogo de Xbox. También es otro motivo. Es una consola económica que te permite jugar a todos esos juegos. Y como digo, hay muchísimos motivos para comprarla. Los míos puntuales han sido sobre todo estos: el mando, el precio, el consumo y el calor, la retrocompatibilidad que dispone, el sistema Ultimate de Game Pass, el catálogo que podría tener próximamente. No sabemos cómo irá el tema de la compra de Activision, es un punto que habrá que ver en el futuro. Y quizás trastear un poquito el tema de la emulación para algunos juegos de consolas antiguas como Sega o Neo Geo. Esos son para mí los puntos más importantes, y todo esto poder hacerlo con una consola a día de hoy, 2023, que es una consola que sigue en esta generación y que todos los juegos que están saliendo para esta plataforma suelen estar preparados también para esta consola, además de que tiene juegos con una gran calidad, como por ejemplo, ya comenté antes, Starfield, que saldrá a una resolución de 2K bastante buena para jugar, y por lo que he visto hay un montón de juegos que salen muy bien y muy bien pulidos. Y por último, ¿dónde la compré? Mi idea principal era comprar esta consola en Wallapop, porque había bastantes promociones, hasta que vi que en Cash Converter también la tienen a muy buen precio y muy buenas características. En Cash Converter lo bueno que tiene es que puedes ver todas las consolas, puedes ver sus códigos y puedes ver de qué año son. Entonces yo directamente he cogido la más nueva que había, que era una de julio de 2022, que de hecho aún tendría garantía de fábrica. De hecho creo que en julio cambiaron el tema de los 3 años, así que es posible que incluso aún le queden 2 años más. Aún así, Cash Converter te da 2 años de garantía en todos sus productos, por lo cual es algo que no me preocupa. Me quito ya de problemas con Wallapop, de envíos raros, de gente que nunca sabes cómo tratar, y directamente trato con una empresa que las tiene aproximadamente a unos 166 euros, creo que las tiene a día de hoy. Las tiene a unos 160 euros aproximadamente. Podéis ver un poquito las fotos de la consola que os voy a poner por aquí, junto al vídeo de fondo, para que lo veáis un poco de la propia Xbox. Y estos son los motivos por los cuales he comprado la consola en 2023. Esto es un vídeo del motivo por el que la he comprado. Posiblemente en unas semanas haga unos vídeos explicando un poco qué es lo que más me gusta de esta consola, a qué he jugado, cómo funciona, etc. Así que nada, esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta sobre la consola o sobre algo de este vídeo, pues me lo podéis dejar en los comentarios, y sabéis que cuando pueda yo respondo a las preguntas. ¡Hasta otra!